Mi suegra gastó 3,000 pesos en una investigadora privada para destruir mi matrimonio, pero el informe terminó revelando lo que su propio hijo le había ocultado por 5 años, y ella se quedó sin boda y sin hijo. Voy a contarles la historia de cómo una mujer gastó $3,000 en una investigadora privada para destruir mi matrimonio, y cómo ese mismo informe terminó revelando algo que su hijo llevaba 5 años ocultándole. Spoiler, yo me casé. Ella no estuvo en la boda. Y su hijo favorito perdió mucho más que una invitación. Soy Valeria, tengo 31 años, y durante casi 2 años fui, según mi suegra, la mujer que no merecía a su hijo. No lo decía en voz alta, claro. Las personas como ella nunca lo dicen en voz alta. Cuando conocí a Rodrigo, me enamoré primero de su calma. Era el tipo de hombre que escucha de verdad, que no interrumpe, que recuerda lo que dijiste 3 semanas antes. Llevábamos 8 meses saliendo cuando me presentó a su familia. Su madre, Graciela, me dio un abrazo en la puerta. Sonrisa perfecta. Café con leche preparado de antemano. Me preguntó por mi trabajo, por mi familia, por mis planes. Fue la actuación más convincente que he visto en mi vida. Porque en el minuto en que Rodrigo salió al patio a atender una llamada, ella se inclinó sobre la mesa y me dijo, en voz muy baja, como si me estuviera haciendo un favor. Rodrigo es un hombre muy especial. No cualquiera está a su altura. Espero que lo sepas. Sonreí. Dije que sí, que lo sabía. No supe hasta meses después que esa frase era su forma de decirme, aquí mando yo. El sistema de Graciela era tan sofisticado que tardé casi 1 año en reconocerlo como lo que era. No era agresión. No era hostilidad abierta. Era algo mucho más difícil de nombrar, porque cada pieza por separado podía parecer inocente, o incluso amorosa, y solo cuando las juntabas todas y las ponías en fila veías el patrón completo. Déjenme explicarles cómo funcionaba. Graciela tenía lo que yo terminé llamando el radar del momento importante. Cada vez que Rodrigo y yo alcanzábamos un hito en nuestra relación, ella activaba una crisis. No una crisis enorme, dramática, de las que te hacen decir está manipulando. No una crisis pequeña, razonable, del tipo que te hace sentir mezquino si no respondes con empatía. La primera vez que lo noté fue cuando anunciamos que íbamos a mudarnos juntos. Rodrigo se lo dijo un domingo por la tarde, durante el almuerzo familiar al que yo todavía asistía en ese entonces. Su madre escuchó, sonrió, dijo que emocionante con la misma energía con que dirías que interesante sobre el clima, y cambió el tema. El martes siguiente llamó a Rodrigo a las 11 de la noche. Yo estaba en la cama, ya dormida casi, y lo escuché levantarse y salir al pasillo. La conversación duró 40 minutos. Cuando volvió, tenía esa expresión que aprendí a reconocer con el tiempo, la de alguien que acaba de cargar algo pesado y todavía no sabe dónde ponerlo. Me dijo que su madre había tenido algo en el corazón. Palpitaciones, dijo. Que había ido a urgencias. Que probablemente no era nada, pero que estaba asustada. Pasamos los siguientes 3 días pendientes de ella. Rodrigo iba a su casa después del trabajo. Yo le mandaba mensajes preguntando cómo estaba. Cancelamos los planes que teníamos para el fin de semana porque no era el momento. El diagnóstico final fue reflujo gastroesofágico. Ahora bien, el reflujo puede ser muy incómodo. No estoy quitándole importancia. Pero cuando tienes 58 años, 2 hijos adultos y acceso a un cardiólogo privado, llamar a tu hijo a las 11 de la noche desde urgencias por lo que resultó ser acidez, la semana exacta en que ese hijo anuncia que se va a vivir con su novia, eso tiene una firma muy específica. La segunda vez fue cuando cumplimos 1 año juntos. Rodrigo me organizó una cena. Reservó en un restaurante al que yo había querido ir desde hacía meses, pidió que pusieran flores en la mesa, trajo una carta que había escrito a mano. Fue uno de esos momentos que guarda uno mentalmente para los días difíciles. Esa misma semana, el perro de Graciela estaba muy mal. Tobías era un labrador de 9 años, gordo, feliz, con artritis leve en las patas traseras. Pero esa semana Tobías estaba decayendo, según Graciela. Ya no come igual. Lo noto raro. El veterinario dice que hay que estar atentos. Rodrigo pasó 2 tardes esa semana en casa de su madre,
sentado en el suelo junto al perro, acariciándolo. Lo cual, si lo piensan, es una imagen preciosa. Un hombre adulto que quiere a su madre y a su perro. Imposible criticarlo sin parecer un monstruo. Tobías vivió 4 años más. Lo sé porque estaba muy presente en las fotos navideñas que Rodrigo me mostraba de las reuniones familiares a las que yo dejé de ir eventualmente. Y así siguió. Cuando empezamos a hablar de casarnos en serio, Graciela tuvo una crisis de ansiedad que requirió ajuste de medicación. Cuando reservamos el salón, su mejor amiga de la infancia tuvo un diagnóstico grave y Graciela estaba destrozada, no podía pensar en bodas ahora mismo. Cuando fuimos a elegir el vestido, me llamó Rodrigo a mitad del proceso porque su madre lo había llamado llorando sin decirle exactamente por qué, solo que necesitaba escuchar su voz. Noten el patrón. No es que ella arruinara nada directamente. Es que constantemente insertaba su necesidad justo en el espacio donde debería haber estado nuestra alegría. Como alguien que no apaga la música que estás escuchando, sino que simplemente habla un poco más fuerte hasta que no puedes oír la canción. Hay una cosa más que necesito contarles sobre el sistema de Graciela, y es la parte que más me costó aceptar durante meses porque me hacía sentir paranoica decirlo en voz alta. Graciela nunca me insultaba directamente. Nunca dijo no me gusta Valeria. Nunca dijo mi hijo merece algo mejor. Nunca me trató con frialdad delante de testigos. Lo que sí hacía era esto: cada vez que Rodrigo hablaba de mí, de algo que yo había dicho o hecho o logrado, ella respondía con una pausa. Solo una pausa. Y luego decía algo completamente sin relación, como si el tema no mereciera respuesta. O preguntaba algo que desviaba la atención. O, y esto era lo más elaborado, decía algo nominalmente positivo que en realidad era un torpedo. Qué bien que Valeria tenga tanta seguridad en sí misma. No a todo el mundo le sale natural. Es admirable que no le importe lo que piensen de ella. Ojalá yo pudiera ser así. Tiene mucha personalidad. Rodrigo siempre necesitó a alguien que lo guiara. Cada frase era perfectamente inofensiva por separado. Juntadas, construían un retrato, una mujer dominante, insegura en el fondo, que controlaba a su hijo sin que él se diera cuenta. Tardé meses en tener el vocabulario para describir lo que estaba pasando. Y cuando finalmente se lo describí a Rodrigo, con ejemplos, con fechas, con citas textuales que había empezado a anotar en mi teléfono porque sabía que si no las anotaba empezaría a dudar de mi propia memoria, me miró con esa expresión que es mitad reconocimiento y mitad dolor. Y me dijo, sé que tiene sus cosas. Pero en el fondo es una buena persona. Y yo no dije nada. Porque esa frase, en el fondo es una buena persona, es la frase que usan las personas que quieren a alguien que les hace daño y todavía no han podido reconciliar las dos cosas. Y no puedes discutir contra ella. Porque si lo haces, no estás discutiendo contra un argumento. Estás discutiendo contra el amor de alguien por su madre. Y eso no se gana. Lo que no sabía yo todavía era que no iba a necesitar ganar ese argumento. La propia Graciela iba a ganármelo. Lo que vino después empezó de una forma que no esperaba. Hacía aproximadamente 3 semanas que habíamos confirmado la fecha de la boda. Lo habíamos anunciado en familia, habíamos empezado a hacer la lista de invitados, y yo llevaba días notando algo diferente en Rodrigo. Una tensión pequeña, difícil de localizar. Como cuando el tiempo va a cambiar y el aire huele distinto pero todavía no sabes si va a llover. Una noche le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien. Le pregunté si había hablado con su madre. Hizo esa pausa que ya conocía. Dijo que sí, que habían hablado un poco. Le pregunté qué le había dicho ella. Y ahí empezó a contarme algo que fue construyendo en voz alta mientras lo decía, como si él mismo lo estuviera procesando al contármelo. Graciela le había preguntado si estaba seguro. Así, con esa palabra. ¿Estás seguro? No de quererme a mí, eso no lo dijo directamente. Seguro de todo. De que era el momento. De que estaba tomando la decisión con claridad. De que no se estaba dejando llevar. Rodrigo le había dicho que sí, que estaba completamente seguro. Y ella había dicho, en voz muy baja, con esa especialidad suya de decir las cosas peligrosas en el tono más suave posible,
Solo quiero que no te arrepientas. Eso es todo lo que quiero como madre. Rodrigo terminó de contarme esto y me miró. Yo lo miré a él. Ninguno dijo nada por un momento. Luego yo le pregunté, ¿y tú qué sientes cuando ella te dice eso? Y él tardó demasiado en responder. No lo dijo con palabras, pero lo que vi en su cara en ese momento fue esto: un hombre que quiere a dos personas, y que cada vez que avanza hacia una, la otra retrocede. Y que ha aprendido, durante décadas, que la forma de sobrevivir a eso es no avanzar demasiado rápido hacia ninguna. Esa noche dormí con esa imagen en la cabeza. Y empecé a entender que lo que teníamos por delante no era simplemente una suegra difícil. Era una elección que Rodrigo iba a tener que hacer. Y yo todavía no sabía si iba a poder hacerla. Fueron 14 días antes de la boda. Rodrigo llegó a casa un martes por la tarde. Yo estaba en la cocina terminando de preparar la cena, tenía música puesta. Había tenido un buen día en el trabajo y estaba en ese estado específico de bienestar tranquilo que te da cuando las cosas van bien y todavía no ha pasado nada que las arruine. Escuché la puerta. Lo escuché dejar las llaves en el cajón de siempre. Lo escuché no decir hola. Me giré. Rodrigo estaba de pie en la entrada de la cocina con una carpeta de cartón beige en la mano. De las que se usan para archivar documentos. Gruesa. Con el elástico puesto alrededor. Tenía una expresión que no le había visto nunca. No era tristeza. No era enfado. Era algo anterior a ambas cosas. Era el gesto de alguien que acaba de ver algo que no puede devolver. Le pregunté qué pasaba. No respondió de inmediato. Puso la carpeta sobre la encimera de la cocina, entre los dos, como si necesitara que hubiera una superficie sólida entre él y lo que estaba a punto de decir. Entonces me contó que esa tarde había ido a ver a su madre. Una visita normal, de las que hacía cada semana o cada 2 semanas. Café, conversación, nada especial. Pero esa tarde Graciela había esperado a que él estuviera sentado con la taza en la mano, y había sacado esa carpeta de beige de un cajón del aparador del comedor, y se la había puesto delante. Le había dicho, necesito que veas esto antes de la boda. Te lo debo como madre. Rodrigo me miró antes de abrirla. Le dije que la abriera. Adentro había, primero, una carta de 3 páginas escrita a mano por Graciela. No la leí en ese momento. La aparté. Debajo de la carta había un informe encuadernado con espiral, de unas 20 páginas. En la portada decía el nombre de una empresa, que era algo genérico como consultoría de seguridad y verificación, y debajo ponía mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, y la fecha del informe, que era de hacía 3 semanas. Me quedé mirando esa portada durante lo que debieron de ser varios segundos pero que se sintieron mucho más largos. Luego la abrí. El informe estaba estructurado en secciones. Historial laboral. Historial de residencia. Historial de relaciones documentadas. Entorno social. Situación financiera. Antecedentes legales, que en mi caso era una sola línea que decía sin antecedentes registrados, lo cual en otro contexto habría sido tranquilizador, pero dentro de ese documento se leía como una pequeña decepción. Cada sección tenía hechos reales. Eso era lo más perturbador. No habían inventado nada. Tenían mi historial laboral correcto, con fechas exactas de entrada y salida de cada empresa. Tenían mis direcciones anteriores correctas. Tenían los nombres de mis exparejas, aunque solo 2 de los 3, lo cual me dijo que la investigadora había sido buena pero no perfecta. Tenían información sobre mi situación financiera que era básicamente correcta, aunque presentada de una forma que hacía que un sueldo completamente normal pareciera precario. Pero la interpretación. La interpretación era la parte que te hacía entender por qué alguien había pagado por esto. Mi historial laboral inestable eran 2 cambios de trabajo en 3 años. El primero porque la empresa donde trabajaba cerró su oficina local. El segundo porque me ofrecieron un puesto mejor en otra empresa y lo acepté. 2 movimientos que cualquier persona en recursos humanos describiría como razonables, uno involuntario y uno proactivo, se presentaban en el informe como indicadores de dificultad para mantener compromisos profesionales a largo plazo.
Mi primera relación documentada, con un chico con quien salí 2 años en la universidad y con quien terminé de forma amistosa y con quien incluso había mantenido una amistad esporádica después, se describía como una relación que concluyó en circunstancias conflictivas según fuentes cercanas al entorno. Nunca supe quién había sido esa fuente. Quizás alguien a quien le habían hecho una pregunta tendenciosa y había respondido de buena fe sin saber que su respuesta iba a aparecer en un documento así. La segunda relación, con un hombre con quien estuve 1 año y con quien terminé porque vivíamos en ciudades diferentes y ninguno quería moverse, se describía como relación interrumpida por incompatibilidad de valores, según declaración del sujeto. Nunca le pregunté a ese ex que le habían preguntado exactamente ni que había respondido. Pero incompatibilidad de valores es una frase que puede significar cualquier cosa, y en ese contexto significaba exactamente lo que Graciela quería que significara. Y luego había una sección que se llamaba Observaciones Generales y que era básicamente el resumen ejecutivo de todo lo anterior, con el lenguaje más cuidadosamente elegido del documento. Hablaba de un patrón de inestabilidad en compromisos sostenidos y de tendencias relacionales que podrían representar un factor de riesgo en vínculos a largo plazo. Cerré el informe. Levanté la vista hacia Rodrigo. Él me estaba mirando con esa expresión que todavía no era ni tristeza ni enfado, sino algo anterior, algo que reconocí porque yo misma la tenía en ese momento. Era el gesto de estar procesando algo demasiado grande para procesarlo de golpe. Le pregunté cuánto tiempo llevaba su madre con esto. Dijo que no lo sabía. Que cuando ella se lo había entregado esa tarde, le había dicho que lo había encargado hace unas semanas, cuando empezamos a hablar en serio de fechas. Lo cual significaba que Graciela había contratado a alguien para investigarme en el mismo periodo en que nosotros estábamos eligiendo el menú de la boda y probando los centros de mesa. Le pregunté qué le había dicho su madre mientras le entregaba el informe. Rodrigo cerró los ojos un momento. Luego los abrió y dijo. Me dijo que solo quería que tuviese toda la información. Que no me estaba diciendo que hiciera nada. Que la decisión era mía. Pero que si algo salía mal después, no quería que me dijera que no te lo había advertido. Lo repito porque creo que merece repetirse. Si algo sale mal después, no quiero que me digas que no te lo había advertido. Esa frase es una obra maestra de la manipulación encubierta. Porque en su superficie es humilde. Es una madre que se deslinda de la decisión de su hijo. Es alguien que no está exigiendo nada, solo compartiendo información. Pero en su fondo está diciendo exactamente lo contrario. Si te casas con ella y las cosas van mal, la culpa será tuya por no haberme escuchado. Está sembrando la semilla del arrepentimiento futuro antes de que siquiera haya algo que lamentar. Yo no dije nada de esto en ese momento. Lo que dije fue mucho más simple. Le pregunté a Rodrigo, ¿y tú qué crees? Él tardó un momento. Luego dijo, creo que mi madre tiene miedo de perderte. Y yo dije, ¿miedo de perderme, o miedo de perderte a ti? No respondió. Recogí el informe de la encimera. Lo puse dentro de la carpeta. Cerré el elástico. Le dije que iba a necesitar un poco de aire. Que no me estaba yendo, que iba a salir a caminar y que volvería. Que no me llamara en la próxima hora porque no iba a coger el teléfono. Cogí las llaves y salí. Caminé durante 50 minutos por el barrio, sin destino, con los auriculares puestos pero sin música porque en realidad no quería música, quería el ruido de fondo de la calle y mis propios pensamientos. Lo que estaba pensando no era lo que cualquiera esperaría que pensara en ese momento. No estaba pensando en Graciela. No estaba pensando en el informe. No estaba pensando en la boda, ni en si debíamos cancelarla, ni en cómo iba a contárselo a mis amigas o a mi madre. Estaba pensando en Rodrigo. Estaba pensando que lo que acababa de pasar era, en cierta forma, un test. No el que Graciela creía haber diseñado, el test de si yo era una persona confiable o no. Sino otro test completamente diferente. El test de que hacía Rodrigo cuando su madre cruzaba una línea que no debería cruzarse. Si llegaba a casa y él me decía que entendía que yo estaba molesta pero que su madre solo había querido protegerlo, eso me diría algo. Si llegaba a casa y él me decía que iba a llamar a su madre para pedirle explicaciones, eso me diría otra cosa. Y si llegaba a casa y él ya había hecho algo sin esperarme, eso me diría algo diferente a todo.
Entré por la puerta a las 9:40 de la noche. Rodrigo estaba sentado en el sofá. Tenía el teléfono en la mano. Cuando me escuchó entrar levantó la vista y me dijo, antes de que yo dijera nada: he llamado a mi madre. Le he dicho que lo que hizo estuvo mal. Que no tenía ningún derecho. Y que si quiere tener algún tipo de relación con nosotros después de la boda, necesita entender que hay límites que no se cruzan. Me senté a su lado. Le pregunté cómo había reaccionado ella. Dijo que había llorado. Que le había dicho que solo intentaba protegerlo. Que si su propio hijo no podía confiar en que ella quería lo mejor para él, entonces no sabía para qué servía ser madre. Le pregunté qué le había respondido él. Que confío en que quieres lo mejor para mí. Pero que lo que crees que es mejor para mí y lo que realmente es mejor para mí no es siempre lo mismo. Me quedé callada un momento. Luego le dije que eso había sido lo correcto. Y él asintió. Pero tenía esa expresión todavía, la que todavía no era ni tristeza ni enfado. La que era algo anterior. Y yo entendí que iba a estar ahí un tiempo, esa expresión. Porque decirle a tu madre que cruzó un límite, aunque sea lo correcto, no se siente bien. No se supone que se sienta bien. Y la persona que te quiere de verdad lo sabe, y no te pide que finjas que sí. Esa noche no hablamos más del tema. Pusimos una película que ninguno de los dos vio. Me quedé dormida antes de que terminara. Pero antes de dormirme pensé algo que no le dije en voz alta. Pensé que Graciela había cometido un error de cálculo. Había dado por sentado que Rodrigo, al leer ese informe, vería lo que ella quería que viera. Que vería las señales de alerta que ella había construido con hechos reales y lenguaje tendencioso. Pero lo que Rodrigo había visto era otra cosa. Había visto a su madre gastando dinero, tiempo y energía en investigar a la mujer que él amaba, 2 semanas antes de su boda, en lugar de llamarle y decirle que tenía miedo. Y eso, sin quererlo, le había dicho más sobre su madre que cualquier cosa que hubiera visto en los últimos años. Actualización 1. Me fui esa noche a casa de Clara. Dejé las cosas en una bolsa pequeña, le dije a Rodrigo que necesitaba un par de días para pensar con claridad, y que eso no significaba que estuviera yéndome sino que significaba exactamente lo que decía. Necesitaba espacio físico para procesar algo que era demasiado grande para procesarlo en el mismo apartamento donde había ocurrido. Rodrigo no intentó convencerme de que me quedara. Eso también me dijo algo. Clara vivía a 20 minutos en metro. Tenía un apartamento de 2 habitaciones, una de las cuales usaba como despacho pero donde cabía un sofá-cama perfectamente habilitado. Cuando llegué ya había puesto sábanas limpias y había comprado una botella de vino que ninguna de las dos abrió esa noche porque yo acabé contándole todo y cuando terminé de contar eran las 2 de la madrugada y ambas estábamos demasiado cansadas hasta para el vino. Clara me escuchó sin interrumpir. Eso es un talento raro. La mayoría de las personas que te escuchan en realidad están esperando el momento de hablar. Clara escucha de verdad, con todo el cuerpo, asintiendo apenas, y cuando terminas te hace 2 o 3 preguntas que van exactamente al centro de lo que has dicho y que te hacen ver algo que no habías visto mientras hablabas. Esa noche me hizo esta pregunta. ¿Tú crees que Rodrigo sabía que ella estaba haciendo esto? Me quedé en silencio. La respuesta honesta era que no lo creía. Que la expresión que había tenido en la cara cuando llegó con esa carpeta era la expresión de alguien que también estaba siendo sorprendido, no la de alguien que había sabido algo y lo había callado. Pero también la respuesta honesta incluía otra cosa, que era más incómoda, que Rodrigo llevaba años beneficiándose de no saber demasiado. Que había aprendido a no hacer ciertas preguntas porque las respuestas le complicaban cosas que prefería tener sencillas. No es lo mismo que mentir. Pero tampoco es exactamente inocencia. Clara asintió cuando se lo dije así. ¿Y eso cambia algo para ti?, preguntó. Le dije que no lo sabía todavía. Me dormí con esa pregunta dando vueltas. Rodrigo me escribió a la 1:47 de la madrugada. Solo decía, ¿estás bien? Le respondí que sí. A las 2:12 me mandó otro mensaje. Este era más largo. Decía, he estado pensando en lo que me preguntaste antes de irte. Lo de si mi madre tenía miedo de perderte a ti o de perderme a mí. Y la respuesta es las 2 cosas.
creo. Pero de formas muy distintas. El miedo a perderte a ti es nuevo. El miedo a perderme a mí lleva décadas. Y creo que es ese segundo miedo el que explica todo lo demás. Eso no lo justifica. Solo intento entenderlo. Buenas noches. Lo leí 3 veces. Luego apagué la pantalla y cerré los ojos. A la mañana siguiente me desperté con la luz entrando por la ventana del despacho de Clara y el olor a café desde la cocina, y por unos segundos, esos primeros segundos de la mañana antes de que el cerebro se ponga al día con la realidad, me sentí completamente normal. Luego la realidad se puso al día. Clara ya estaba despierta y había comprado croissants de la panadería de abajo. Nos sentamos a la mesa de la cocina con el café y los croissants y yo le conté el mensaje de Rodrigo de la noche anterior. Clara lo leyó en mi teléfono. Asintió despacio. Es un buen mensaje, dijo. Le dije que sí, que lo era. Pero un buen mensaje no es lo mismo que una solución, añadió. Le dije que también eso era verdad. Pasé la mañana en casa de Clara. Respondí algunos correos de trabajo, me duché, intenté leer algo y no pude concentrarme. A mediodía Rodrigo me llamó y esta vez sí lo cogí. La conversación duró más de 1 hora. No voy a reproducirla entera porque hay partes que son solo nuestras. Pero sí voy a contarles la parte que cambió el rumbo de todo lo que vino después. En algún punto de la conversación, Rodrigo me dijo que había estado revisando la carpeta que su madre le había dado. No el informe en sí, sino los otros papeles que había dentro. Y que había encontrado algo. Le pregunté qué. Hubo una pausa. Hay un borrador, dijo. Un documento anterior al informe final. Con anotaciones. Le pregunté qué tipo de anotaciones. Instrucciones de mi madre a la investigadora. Lo que quería que buscara. Y lo que quería que enfatizara en el informe final. Me quedé en silencio. Rodrigo continuó. Me leyó algunas partes. No todas, porque incluso él, mientras las leía, tenía que parar cada tanto. Pero hubo una frase en particular que me leyó 2 veces porque creo que él mismo necesitaba escucharla en voz alta 2 veces para terminar de creerla. La frase era esta. Necesito encontrar algo que lo haga dudar. Aunque sea pequeño. No importa que no sea definitivo. Solo necesito que tenga una razón para retrasar. Él nunca me va a elegir a mí por encima de ella a menos que vea que hay un riesgo real. La releí mentalmente mientras la escuchaba. Él nunca me va a elegir a mí por encima de ella. No a nosotros. No a su familia. No a su bienestar. A mí. Esa era la frase más honesta que Graciela había escrito en todos esos papeles. Porque en esa frase no había pretensión de protección maternal ni de preocupación por su hijo. En esa frase había solo esto, una mujer que llevaba décadas en el centro de la vida de su hijo y que veía, por primera vez, que ese centro se estaba desplazando. Y que no podía soportarlo. Le dije a Rodrigo que necesitaba que guardara ese borrador. Que no lo tirara, que no lo dejara en casa de su madre, que lo pusiera en algún lugar seguro. Me preguntó por qué. Le dije que todavía no lo sabía con exactitud. Pero que cuando alguien te hace algo así, es importante tener la documentación de qué ocurrió. No para usarla necesariamente. Solo para tenerla. Porque las personas que hacen cosas así a veces construyen después una narrativa diferente sobre lo que pasó, y cuando eso ocurre es muy útil tener algo concreto a lo que señalar. Rodrigo estuvo en silencio un momento. Luego dijo, ¿estás diciendo que crees que esto va a seguir? Le dije que no lo sabía. Pero que prefería estar preparada. Esa tarde volví a casa. Rodrigo me esperaba. Había cocinado, lo cual en circunstancias normales me habría parecido un gesto precioso y en esas circunstancias me pareció un gesto precioso y también algo agotador, porque cuando alguien cocina para decirte que lo siente sin decir que lo siente, tienes que recibir el gesto y también procesar lo que el gesto está evitando decir. Nos sentamos. Comimos. Hablamos de cosas pequeñas primero. Luego hablamos de lo que había que hablar. Le dije que quería seguir adelante con la boda. No porque el problema estuviera resuelto, porque claramente no lo estaba.
sino porque cancelar la boda le habría dado a Graciela exactamente lo que había estado buscando, y yo no estaba dispuesta a regalarle eso. Pero le dije también que necesitaba algo de él. Necesitaba que cuando su madre volviera a cruzar un límite, y ambos sabíamos que volvería, porque las personas que hacen cosas así no lo hacen una sola vez, necesitaba que él lo nombrara. No en privado, no solo cuando estuviéramos solos, sino en el momento. Que encontrara la manera, con la delicadeza que fuera necesaria, de decir esto no está bien en el momento en que ocurriera. Rodrigo me escuchó. Luego me dijo, eso es lo justo. Y añadió algo que no me esperaba. Dijo que había decidido, sin hablar todavía conmigo porque todavía estaba pensando cómo planteármelo, que iba a hablar con su hermano Sebastián. Le pregunté por qué con Sebastián específicamente. Y entonces me contó algo que llevaba rondándole desde esa mañana y que todavía no había terminado de ordenar. Me dijo que mientras releía las instrucciones que su madre le había dado a la investigadora, había notado algo. Que el tono de esas instrucciones, la forma en que estaban escritas, la urgencia que transmitían, no era el tono de alguien que acababa de empezar a preocuparse. Era el tono de alguien que llevaba mucho tiempo con miedo. Y que ese miedo no podía ser solo por mí, porque yo no llevaba tanto tiempo en escena. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que creía que había algo más. Algo anterior. Algo que él no sabía pero que quizá Sebastián sí. Actualización 2. Sebastián era el hermano mayor de Rodrigo. Tenía 42 años, vivía en otra ciudad, y tenía con su madre una relación que Rodrigo siempre había descrito como distante pero sin drama. Sebastián nunca había sido el favorito de Graciela, ese papel lo tenía Rodrigo sin discusión, pero tampoco había habido entre ellos ningún conflicto abierto que Rodrigo conociera. Lo que Rodrigo no sabía, hasta que llamó a Sebastián ese miércoles por la tarde, era que distante pero sin drama era una descripción incompleta. La descripción completa era algo diferente. Me lo contó esa noche, después de que habló con él. Se sentó en el borde de la cama y me lo fue contando en el orden en que su hermano se lo había contado a él, con paradas frecuentes donde él mismo necesitaba procesar lo que estaba relatando. La historia empezaba 5 años atrás. Sebastián había pasado por un periodo económico difícil. No una catástrofe, pero sí un par de años complicados, un negocio que no había salido como esperaba, una separación que había implicado dividir una vivienda, y el tipo de cadena de gastos inesperados que a veces se acumulan todos a la vez y te dejan en un número que no querías ver en tu cuenta. Durante ese periodo, Graciela había sido generosa. Ese era el término que Sebastián había usado, generosa. Le había dado dinero. No mucho de una vez, sino en cantidades razonables, en momentos concretos. Para pagar un mes de alquiler cuando estuvo corto. Para cubrir un gasto médico inesperado. Para salir adelante mientras el negocio terminaba de liquidarse. Sebastián lo había recibido creyendo que eran regalos. Creyendo lo que cualquier persona cree cuando su madre le da dinero, que era porque podía y porque quería ayudarle. No lo descubrió hasta 1 año y medio después, en una conversación aparentemente casual durante una visita. Graciela había sacado un cuaderno. Un cuaderno normal, de espiral, de los que se usan para listas de la compra. Y había empezado a leer en voz alta unas cantidades. Fechas, importes, conceptos. El alquiler de marzo. El médico de julio. Los 3 meses de verano. Sebastián le había preguntado qué era eso. Y Graciela le había dicho, con la misma suavidad con que decía todo lo peligroso, que era un registro de lo que le había dado. Que no lo llevaba para reclamárselo, por supuesto que no, ella no era de esas. Pero que le parecía importante que ambos supieran. Que entre madre e hijo debía haber claridad. Que los regalos son regalos, claro, pero que los que se dan en momentos de necesidad tienen un peso especial, ¿no? Un peso de gratitud que se lleva para siempre, aunque no haya firma de por medio. Sebastián me lo contó a través de Rodrigo, y Rodrigo me lo contó a mí, y yo lo escuché sentada en la cama a las 11 de la noche, y los tres procesamos lo mismo de maneras distintas. Lo que Graciela había hecho no era dar dinero. Era comprar deuda emocional. No deuda legal. No había contratos, no había pagarés, no había nada que se pudiera ejecutar en ningún tribunal.
Pero había algo mucho más difícil de sacudirse. Había creado en Sebastián, y casi con toda seguridad en Rodrigo también, la sensación de que le debían algo. No en términos de dinero. En términos de lealtad. De presencia. De no alejarse demasiado. De seguir siendo los hijos que ella necesitaba que fueran. Rodrigo, mientras me contaba todo esto, fue poniendo cara de quien va sumando una columna y empieza a entender por qué el total no cuadra. Le pregunté si él también había recibido dinero de su madre a lo largo de los años. Tardó un momento. Dijo que sí. No en cantidades grandes. Pero sí. Para el primer mes de alquiler cuando se independizó. Para un viaje que no podía permitirse del todo. Para cambiar el coche cuando el suyo se averió en el peor momento posible. Siempre en momentos concretos. Siempre enmarcado como porque te quiero y puedo, siempre sin hacer referencia a ello nunca después. Hasta ahora. Le pregunté si su madre había sacado el cuaderno con él también. Dijo que no. Que no lo recordaba. Que quizás no había llegado a ese momento todavía. O quizás el cuaderno para él era diferente. O quizás, le dije yo, el cuaderno para él no hacía falta sacarlo todavía. Porque yo ya estaba cumpliendo la función del cuaderno. Yo era la razón por la que él podría alejarse, y el informe era la forma que tenía ella de recordarle, sin decirlo directamente, que había cosas que le debía. Rodrigo se quedó en silencio un momento largo. Luego dijo, eso es una interpretación muy oscura de mi madre. Le dije que lo sabía. Le dije que podía estar equivocada. Que quizás había una lectura más benévola de todo esto y que yo no era la persona más objetiva para encontrarla. Pero que le pedía que lo tuviera en cuenta. Que lo guardara. Que no lo descartara. Él asintió. Esa noche no dormimos bien ninguno de los dos. Sebastián llamó 2 días después. Directamente a mí, no a Rodrigo. Me pidió mi número a través de Rodrigo y yo se lo di. Hablamos casi 1 hora. Me dijo, primero, que lo sentía. Que sentía que llevar tanto tiempo en esa familia y no haber dicho nada antes era en parte responsabilidad suya. Que había optado por la distancia como mecanismo de supervivencia y que eso le había funcionado a él pero que quizás no había sido justo con Rodrigo. Le dije que no tenía que pedirme disculpas. Que cada uno gestiona estas cosas como puede. Me dijo que quería contarme algo más. Algo que no le había contado a Rodrigo todavía porque no sabía cómo hacerlo sin que le doliera más de la cuenta. Le dije que lo escuchaba. Me contó que el cuaderno que su madre le había mostrado a él, el de las cantidades y las fechas, no terminaba con sus entradas. Había más páginas. Y en esas páginas había también cantidades correspondientes a Rodrigo. Con fechas. Con importes. Con pequeñas anotaciones al margen en la letra apretada de su madre. Y que una de esas anotaciones, junto a una transferencia de hacía 2 años, decía simplemente, para el viaje con V. V era yo. Graciela había financiado, en parte, un viaje que Rodrigo y yo habíamos hecho juntos, un viaje en el que Rodrigo me había dicho que había ahorrado durante meses. Y lo había registrado. Con mi inicial. Como diciéndose a sí misma, o diciéndole a quien quiera que leyera ese cuaderno algún día, también esto me lo deben a mí. Me quedé en silencio varios segundos. Luego le di las gracias a Sebastián por contármelo. Me preguntó si iba a decírselo a Rodrigo. Le dije que sí. Que no había opción de no decírselo. Pero que necesitaba encontrar el momento. Sebastián me dijo una cosa antes de colgar que no olvidaré. Me dijo, mi madre no es mala persona. Creo que es una persona que tiene mucho miedo y que nunca aprendió a pedir lo que necesita de una forma que no dañe. Eso no lo justifica. Pero me ayuda a entenderlo sin que me consuma. Le dije que era una forma muy generosa de verlo. Me dijo que llevaba años practicando. Le conté todo a Rodrigo esa noche. Lo de las páginas adicionales del cuaderno. Lo de mi inicial junto a la anotación del viaje. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, lo bebió de pie junto a la encimera, y volvió. Se sentó. Me miró.
Y dijo, necesito llamar a mi madre. Le dije que sí. Le pregunté si quería que estuviera en la habitación mientras llamaba. Me dijo que no. Que esto era algo que necesitaba hacer solo. Entró al dormitorio. Cerró la puerta, no con fuerza, sino con cuidado. Y estuvo dentro 40 minutos. Cuando salió tenía esa expresión. Ya no la de antes, la anterior a la tristeza y al enfado. Esta era distinta. Era la expresión de alguien que ha dicho algo que no puede desdecir y que sabe que era necesario y que aún así duele. Me dijo que le había contado que sabía lo del cuaderno. Que sabía que había anotaciones. Que sabía lo del viaje. Me dijo que su madre, al principio, lo había negado. Había dicho que Sebastián exageraba, que el cuaderno era solo para ella, para recordar, no para reclamar nada. Que nunca había tenido intención de usarlo. Que cómo podían pensar eso de ella. Y que Rodrigo le había dicho algo entonces. Le había dicho, mamá, no te estoy preguntando si ibas a usarlo. Te estoy diciendo que el hecho de que exista cambia algo para mí. Porque significa que cada vez que me has dado algo, una parte de ti lo ha registrado. Y eso significa que no eran regalos. Eran inversiones. Y yo no sabía que estaba aceptando eso. Graciela había empezado a llorar. Le había dicho que todo lo que hacía era por amor. Que un hijo no debería necesitar explicaciones de por qué su madre lleva el registro de lo que le ha dado. Que eso era lo que las madres hacían, cuidar, dar, proteger, y que si él lo veía como algo oscuro era porque alguien le había puesto esa idea en la cabeza. Rodrigo me contó que en ese momento había tenido que respirar antes de responder. Le había dicho, nadie me ha puesto ninguna idea. He visto el cuaderno a través de Sebastián, que lo vio él mismo. Y lo que he decidido, mamá, es que a partir de ahora no voy a aceptar nada de ti que no sea un regalo de verdad. Nada que puedas registrar. Nada que puedas contabilizar. Si quieres darme algo, dámelo. Pero si lo anotas, me lo estás prestando. Y yo no quiero deberle nada a nadie, incluida tú. Graciela había colgado. No había dicho adiós. Solo había colgado. Rodrigo me lo contó sentado en el sofá con las manos en las rodillas y la mirada hacia la ventana. Le pregunté cómo estaba. Me dijo, creo que he tardado 36 años en decirle eso a mi madre. Le dije que eso parecía agotador. Asintió. Le puse la mano en el brazo. No dije nada más. No hacía falta. Actualización 3. Nos casamos el 14 de septiembre. Quiero que se imaginen ese día con detalle, porque creo que se lo merecen después de todo lo que acabo de contarles. Era sábado. Había amenazado lluvia durante toda la semana anterior y el viernes por la noche yo había estado mirando el cielo desde la terraza del apartamento como si pudiera negociarlo con el tiempo atmosférico. Pero el sábado amaneció con esa luz específica de finales de verano que hace que todo tenga un contorno más nítido de lo habitual, el tipo de luz que parece diseñada para que las fotos queden bien. Me levanté a las 7. Rodrigo dormía todavía. Lo miré un momento desde la puerta del dormitorio, ese hombre dormido que iba a ser mi marido en unas horas, con la almohada medio aplastada bajo la cabeza y el brazo extendido hacia el lado de la cama donde yo acababa de estar, y pensé que hacía mucho tiempo que no me sentía tan segura de una decisión. Clara llegó a las 8 con una bolsa de pasteles y una botella de cava que dejó en la nevera para después, pero es importante que sepas que existe. La peluquera llegó a las 9. La maquilladora a las 10. Mi madre, que había venido en tren desde su ciudad la noche anterior y había dormido en casa de su hermana, llegó a las 10:15 con los ojos ya brillantes. De esas personas que lloran de felicidad con una anticipación de varias horas antes del evento que lo justifica. No hubo drama. No hubo nadie que se olvidara de algo crucial. No hubo nadie llorando en un baño por razones equivocadas. No hubo ninguna llamada de última hora que pusiera nada en riesgo. Lo sé. Suena demasiado tranquilo para una historia de este tipo. Pero así fue. Graciela no estaba invitada. Sebastián sí, y llegó con su esposa y sus 2 hijos a las 12 del mediodía,
con una corbata que sus hijos claramente habían elegido y que era de un azul eléctrico que no pegaba con nada y que me pareció perfecta. El salón no era enorme. Lo habíamos elegido así deliberadamente, después de que la lista de invitados se redujera de forma considerable en los meses anteriores. Era un espacio con techos altos y ventanas que daban a un jardín interior, con mesas de madera clara y centros de mesa que habíamos elegido nosotros mismos y que eran básicamente plantas en macetas pequeñas con una tarjeta con el nombre de cada invitado porque los centros florales elaborados me parecen un gasto desproporcionado para algo que dura 4 horas. Rodrigo estaba al fondo de la sala cuando yo entré. Me había pedido que no nos viéramos antes de la ceremonia, una de esas tradiciones que él, que no es especialmente tradicional en nada más, había querido mantener. Así que lo vi por primera vez con el traje puesto cuando yo ya estaba caminando. La expresión que tenía en ese momento. No voy a describirla porque hay cosas que pertenecen solo al momento en que ocurren y que se reducen al verbalizarlas. Pero les diré que es una imagen que llevo guardada con más cuidado que casi cualquier otra de mi vida. La ceremonia fue civil, corta y con 2 lecturas que habíamos elegido nosotros. Una de ellas la leyó Clara, con esa voz suya que no tiembla nunca. La otra la leyó Sebastián, que sí tembló un poco al final, y que luego me miró con esa cara de no lo he visto venir que me hizo reírme en mitad de la ceremonia, lo cual no estaba en el guión pero mejoró la ceremonia. Dijimos que sí. Nos pusimos los anillos. Nos besamos mientras todo el mundo aplaudía. Y entonces empezó la fiesta. Cené con mis personas favoritas, bebí exactamente lo suficiente, bailé canciones que me sé de memoria y canciones que no había escuchado nunca, y en algún momento de la noche, ya tarde, me encontré sentada en una silla al borde de la pista con un trozo de tarta en la mano mirando a Rodrigo bailar con su sobrino de 7 años, que le llegaba a la cadera y que bailaba con la concentración específica de los niños que todavía no tienen vergüenza. Y pensé, esto es lo que Graciela quería evitar. No la boda. No la celebración. No incluso a mí, específicamente. Quería evitar este momento, su hijo completamente presente en su propia vida, sin el peso de su miedo, sin el registro de su cuaderno, sin la deuda invisible acumulada durante décadas. Quería evitar que él tuviera una noche en la que la persona a quien más le debía algo fuera yo, y no ella. No lo logró. Hay algo que les conté al principio, que el informe de la investigadora había revelado algo que Graciela no había querido revelar. No me refería al contenido del informe sobre mí. Me refería al borrador. A las instrucciones. A la frase, él nunca me va a elegir a mí por encima de ella. Pero hay una cosa más que salió de esa carpeta que no les he contado todavía. Cuando Rodrigo revisó todos los documentos, encontró, entre los papeles de instrucciones y el borrador y las notas de la investigadora, un recibo. Un recibo de pago de los servicios. El nombre en el recibo era el de Graciela. La cantidad era de 2.800 euros. La fecha de pago era de hacía un mes. 2.800 euros. Rodrigo habló con un abogado, no para emprender ninguna acción, sino para entender qué opciones existían. El abogado le explicó que dependiendo de la jurisdicción, contratar a alguien para recopilar información privada sobre una persona sin su consentimiento podía tener implicaciones legales, especialmente si esa información incluía datos financieros o de historial laboral obtenidos a través de métodos no permitidos. No era automáticamente un delito, pero podía serlo dependiendo de cómo se hubiera obtenido cada dato concreto. No presentamos ninguna denuncia. Decidimos guardar todo, el informe, el borrador, el recibo, en un lugar seguro. No como amenaza. No como arma. Sino como lo que yo le había dicho a Rodrigo desde el principio que necesitábamos tener, documentación de que esto ocurrió, por si alguna vez la narrativa cambiaba. Y la narrativa cambió. Por supuesto que cambió. Unas semanas después de la boda, Rodrigo habló con una prima suya que también había asistido a la ceremonia. La prima le contó que Graciela había estado llamando a varios familiares durante las semanas previas a la boda y que la versión que contaba era diferente a la que habíamos vivido nosotros. En la versión de Graciela, ella había intentado compartir con Rodrigo algunas preocupaciones legítimas sobre la relación y él había reaccionado de forma exagerada, cortando contacto sin darle la oportunidad de explicarse. En la versión de Graciela,
Yo era la persona que había alejado a Rodrigo de su familia y la boda había sido una decisión apresurada tomada bajo mi influencia. Rodrigo escuchó esto de su prima sin decir mucho. Luego le dijo: si alguien te pregunta qué pasó realmente, diles que yo tengo la documentación de lo que pasó y que estoy dispuesto a mostrarla a quien tenga dudas. La prima se quedó en silencio un momento. Luego dijo: ¿qué tipo de documentación? Rodrigo le dijo simplemente: la suficiente. No volvió a recibir llamadas de familiares pidiéndole que reconsiderara la situación con su madre. El último capítulo de esta historia, al menos el que tengo hasta ahora, ocurrió hace 3 meses. Rodrigo recibió un mensaje de Graciela en su cumpleaños. Un mensaje corto, sin referencias a nada de lo que había pasado. Solo: feliz cumpleaños. Te quiero. Rodrigo lo leyó. Lo dejó en visto. Siguió con su desayuno. Esa mañana estábamos sentados en la cocina, con la luz entrando por la ventana y el café recién hecho, y él tenía el teléfono boca abajo sobre la mesa como si hubiera decidido que ya había terminado con él por ese rato. Me preguntó si quería más tostadas. Le dije que sí. Se levantó, puso 2 rebanadas en el tostador, y eso fue todo. No hubo gran conversación sobre lo que significaba ese mensaje. No hubo debate sobre si responder. No hubo revisión de heridas pasadas ni evaluación de intenciones. Fue solo café, tostadas, y una mañana tranquila. Y si eso no les parece una victoria, es que no han conocido a una Graciela. Si llegaron hasta aquí, primero que nada, gracias. En serio. Esta historia me costó mucho tiempo ordenar y contarla bien, y el hecho de que estén todavía aquí significa algo. Ahora les pido que hagan 3 cosas. La primera: dejen en los comentarios qué momento de esta historia les pareció el más difícil de escuchar. No el más dramático, que probablemente fue el informe, sino el más difícil. El que hizo que les cambiara algo por dentro mientras lo oían. El mío, por si les sirve de referencia, fue la frase del borrador. Él nunca me va a elegir a mí por encima de ella. Porque esa frase no era la de una madre protectora. Era la de alguien que confundía el amor con la posesión. Y eso es lo más triste de toda la historia. La segunda: si conocen a alguien que esté viviendo algo parecido, mándenle este video. No con un mensaje largo. Solo el video. A veces lo más útil no es que alguien te explique lo que está pasando. Es que escuches a otra persona describirlo y pienses: ah, no soy la única. Y la tercera: suscríbanse. El botón está ahí abajo. Cada semana hay una historia nueva, y las próximas semanas tienen material que promete. Les digo solo esto: la semana que viene hay una historia que empieza con una herencia, termina con una demanda, y en el medio hay un testamento que dice exactamente lo que una familia llevaba 20 años fingiendo que no decía. Nos vemos entonces.